Hola amigos de las motos y motores. Bueno, acá estoy con mi amigo Willis. Algunos me preguntan por Junior. A Junior le gustaba mucho la mecánica, le gustaba el olor a grasa, aceite. Pero una noche apareció una gata por los techos, hizo dos maullidos, es como que lo llamó y se fue. Desapareció hace ya un par de meses. Estamos preocupados todos por él. Y bueno, me quedó mi amigo Willis. A él no le gusta la mecánica, no le gusta mucho el aroma. Te voy a bajar, Willis, ¿eh? A él no le gusta mucho la mecánica como a Junior. Bueno, este video va porque sobre una consulta que me hicieron por mi canal. Y trata por el tema de los frenos. Dice que aprieta el freno y se le queda el pedal abajo. Cuidado. Esto me hizo acordar cuando yo era joven. No sé, tenía 19 años, 18. Con mi primer moto era. Y salimos todos en caravana por la Panamericana. Y en la salida panamericana hacía la curva. Y cuando apretó el freno, levantó el pie, pero la rueda le quedó clavado el freno y le patinó y se cayó, se dio un terrible golpe. Así que no es recomendable andar con un freno así. Y le voy a pasar a explicar el motivo. En mi época era cuando se desgastaba mucho la cinta de freno, la zapata. Cuando se desgasta mucho, uno se da cuenta porque tiene que ir corrigiendo cada vez más la varilla, ¿no? La varilla del freno, y cuando ya se va llegando a donde el resorte se prensa demasiado y nos está quedando sin rosca, ya tenemos que cambiar las zapatas de freno. Porque nos pasa esto, se va abriendo, ven acá cómo trabaja, se va abriendo, abre las cintas y llega un momento que se queda ahí, ¿ven? Se queda ahí. Como la rueda está girando, hace presión y se queda clavada, no vuelve. ¿Sí? Es porque ya tenemos muy pocas cintas. En mi época, cosa que extraño que hoy día no se hace, es que uno iba a comprar las zapatas de freno y claro, la campana se va agrandando por el desgaste. Entonces, el mismo de la casa de repuestos te dice, ¿querés primer medida, super medida? Porque uno iba y compraba la medida estándar, que tenía un cierto espesor. Después tenías primer medida, que era un poco más ancha. Y después tenías la super medida, que ya era el máximo. Como para equiparar el desgaste que teníamos en la campana de freno. Pero ahora viene todo de China y es todo una sola medida. Y nuestra campana se va agrandando y tenemos un problema después del freno que hay que cambiar toda la masa de la rueda o la rueda completa si es una de aleación. Entonces, algunos suplementan. Yo una vez lo hice en suplementé acá. Lo voy a sacar. A ver si me lo permite, porque algunos son muy duros. Ay, bueno, en algunos se suplementa acá con un cañito. Yo lo suplemento acá con un cañito. Otros acá le enroscan un alambre. Yo eso no lo hago. Es preferible hacerlo acá. Poner un cañito más grande. En algunas no se puede porque te dan un nervio para que quede la zapata en el mismo lugar. Entonces no es recomendable. Acá, por ejemplo, se hacen las motos, se hace la BTV, hay que hacer. Cosa que es un negocio, porque uno va con la moto a ver la luz de giro, a ver la luz del stop, a ver los neumáticos pues, también, el desgaste de la cadena. Es como un negocio que se hizo. En las motos más nuevas, en las motos de antes no teníamos este simbolito, ¿ven? Esta aguja. Cuando uno pisaba el freno, esta aguja ahora está puesta mal. Con zapata nueva estaría ahí, ¿ven? Entonces yo cuando freno, va marcando, ¿ven? El lugar hasta donde está llegando. O sea, si llega acá, ya ahí ya tiende a quedarse trabada, ¿ven? Ya está muy al límite ya el uso. Esto seguro lo hacen en la BTV también, de mirarlo, pero eso es un engaño, porque yo corro esto, lo pongo acá, ¿ven? Lo pongo ahí.
coloco otra vez la leva que abre las zapatas. Me va a dar ahí el registro, pongámosle, ¿no? Apretando la varilla, el freno. Y voy a tener el freno ahí. Entonces, si mira la persona que hace la BTV, que está haciendo la inspección técnica, va a decir, está bien, ¿eh? Pero yo hice el truco de correrlo de acá a esto. Cosa que esto en las motos viejas no existía, directamente no existía. Era el mantenimiento del mismo dueño que le hacía su moto. O sea que uno lo ponía, uno se daba cuenta, con la rosca de la varilla, cómo se pensaba el resorte, vuelvo a repetirlo, se daba cuenta, ¿sí? Después otra cosa, esto hay que lubricarlo también. A ver que lo voy a sacar de vuelta. Acá hay que echar una gota de aceite, ¿sí? Hacemos una gota de aceite y lo hacemos trabajar para que el aceite ingrese, porque esto es aluminio y se gasta, el agujero se hace ovalado, ¿sí? Entonces hay que lubricarlo, tanto ahí como acá. Acá yo también le echo una gotita de aceite, le echo una gotita de aceite de una cara y de la otra. Cuando uno quita la rueda para una pinchadura, lo que sea, limpiar y volver a aceitar, ¿sí? Porque el polvo que larga se hace una masa pegajosa. Y bueno, esto es todo lo que... La inquietud que tenía este muchacho, que se le quedaba el freno ahí, así. Eso porque ya está la leva al máximo. Ya tiene las cintas de freno muy gastadas. No andes así, porque se te va a quedar bloqueada la rueda, vuelvo a repetir porque vale la pena. Y una caída de una moto, tienen que tener en mente esto. El pavimento es una lija enorme. Si uno se cae andando, lo que se raspa sobre el pavimento, te lija la piel, te lija la carne, te lija el hueso, es muy doloroso, tarda bastante en cicatrizar y curar. Así que más vale prevenir que curar, ¿sí? Voy a mandar unos saluditos de paso. Acá, quiero mandarle un especial saludos a este muchacho de Olta, creo que era Olta, en La Rioja, que me invitó. Yo soy muy pueblerino, a mí me gustan los pueblitos. Uy, acá me dejó su teléfono, voy a taparlo. Yo soy muy amante de los pueblitos. Todos los pueblitos donde he ido de visita me han atendido muy bien. Es más, lamento mucho que no suceda más. Por eso me gusta Estados Unidos, porque hay subastas, remates del ejército. Uno puede comprar lo que sea, desde un avión de descarte a una Hammer. Acá había también Unimog, Mercedes-Benz, Dodge. Había un camión, que yo me quedé enamorado de ese camión, un 1518, con el trompo cementero. Y ese trompo cementero se movía con un motor 1114 que tenía sobre el chasis. Y me quedé enamorado de ese camión. Y la dirección me llamó la atención porque era hidráulica, pero eran cilindros telescópicos, la dirección hidráulica. Y por eso digo, yo le erré cuando compré la casa acá. Yo compré la casa acá, era un gallinero, era para que era gallina esta casa. Estaba destruida. No, inhabitable era. Ni las gallinas se podían criar en esta casa, como estaba. Y después pensé, no sé, a poco tiempo haberla comprado, tenía que haberme comprado una pequeña fábrica. Había muchas fábricas cerradas, fábricas chiquitas, ¿no? De 10 metros de frente por 40 o 50 de fondo. Y esa a mí me hubiera venido re bien, porque las oficinas las usaba como vivienda. Y tenía todo el resto para mí, para lo que a mí me apasiona y me gusta. Pero bueno, ya fue, ya lo hice, y bueno. Pero si alguien quiere comprar, anda buscando para comprarse una casita, que se compre una pequeña pyme, una pequeña fabriquita, y valen baratas, valen más barato que una casa.
Cosa que uno puede comprar hasta leña, acapara leña y vende leña en el invierno. Y es algo muy rentable, muy bueno. Bueno, es un consejito que les doy. Bueno, y quiero hablarles después en el próximo de los Falcon Verde. Yo he conducido Falcon Verde, porque he trabajado de chofer en una empresa que era del Estado todavía. Bueno, pero esto es otra historia. Bueno, espero no aburrirlos. Y este muchacho del freno, no andes así. Es muy peligroso. Se te va a quedar la rueda bloqueada y te vas a pasar como una lija sobre el pavimento. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.